Doy gracias a Dios porque puedo comenzar la grabación de este tema. Estamos hablando acerca del decálogo, de la ley de Dios. Estamos presentando algunos aspectos generales con respecto a la ley de Dios antes de comenzar a estudiar versículo por versículo y lo que ello significa. Hemos hablado acerca de distintos aspectos y ahora vamos a hablar un poco más acerca del decálogo y el amor. Cuando nos referimos el decálogo y el amor, estamos refiriéndonos en cuanto al amor a Dios y también en cuanto al amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros está visible en el decálogo y también visible en el plan de la redención. Nuestro amor hacia Dios tiene que ver eh, con la observancia del decálogo, tiene que ver con respecto a cómo nosotros hacemos, pensamos, actuamos en nuestra vida con referencia a Dios y también referente a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Vamos a buscar en la Biblia algunos textos que nos ayudan en lo que estamos diciendo. En el Evangelio de Juan, el versículo 14, el versículo en el capítulo 14, en el versículo 15, dice categóricamente Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí hay una expresión muy clara de Jesús que nos dice a los seres humanos, a los que decimos que somos seguidores de Dios, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Hago o hice la referencia si somos seguidores de Dios, porque las personas que no creen en Dios, que no aman a Dios o que no tienen ningún tipo de interés en cuanto a una relación cercana con Dios, pues la decisión de ellos no es buscar el reino de Dios, no es decir, somos pueblo de Dios, pero entre las personas que dicen, somos discípulos de Dios, somos seguidores de Jesús, pertenecemos a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos nosotros. Con respecto a esas personas que dicen que son la iglesia de Dios, por lo tanto, cristianos, Jesús pone esta declaración: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si no guardas mis mandamientos, es señal de que no me amas, o a lo menos que no me amas lo suficiente, porque uno puede, por amor, hacer muchas cosas dependiendo qué clase de amor y hasta dónde el amor es verdad. Pero con respecto a nuestra relación con Dios, hay una unidad, hay una correlación entre el amor a Dios y la observancia de los mandamientos de Dios. La declaración es categórica. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos.
Ahora voy a leer en Juan, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a prestar atención a lo que aquí está escrito. Voy a comenzar a leer en el versículo 7. Juan, capítulo 15, comenzamos con el versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La expresión que aquí hemos leído es una expresión condicional. La condición es si, si permanecemos en mí o si permanecen en mí. ¿Qué significa permanecer en mí? Significa que una persona puede en un momento dado decir yo acepto a Jesús como Salvador, yo sigo a Dios, yo soy pueblo de Dios o miembro de la iglesia de Dios y me mantengo firme en el mundo, me mantengo firme en mi resolución de ser seguidor de Dios. Jesús dice entonces, si permaneces en mí, y ahora pone otra condición, y mis palabras permanecen en vosotros, la condición permanecer en Cristo y que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros. La constante, pertenezco a Dios, la palabra de Dios permanece en mí. Nosotros leímos esta declaración que está en Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la palabra de Dios. Si yo digo ahora, amo a Dios, Jesús dice, si permaneces en mí, si me amas de verdad y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Esto, todo lo que querráis, también, aunque no es un aspecto que estamos analizando, porque estamos hablando de la ley de Dios y el amor, pero sí quiero hacer una breve alusión a esta declaración. En otro momento, en otro tema, ahondaremos más sobre esto. Y la pequeña referencia a esto, pedir todo lo que quisiere, no significa que Dios lo va a dar, porque depende a lo que ese todo se está refiriendo. Ya hemos visto en nuestros estudios anteriores, tratando acerca de este tema, que la Biblia dice, hablando del Espíritu Santo, que no sabemos pedir como conviene y el Espíritu Santo pide por nosotros, porque nosotros no sabemos. A veces podemos pedir algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, que no es para bien, y entonces eso no va a ser, no va a ser recibido, porque no está correcto. Y además Dios tiene sus planes, Dios obra con cada persona según lo que Dios sabe que es mejor para cada persona. El apóstol Pablo, en más de una ocasión, pidió a Dios por un problema de salud que él tenía. Y Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona
en tu debilidad, y eso nunca se lo concedió. ¿Por qué? Porque no era para bien para él. Yo estoy compartiendo esta temática de estudios bíblicos con ustedes y todos los que puedan escuchar. Y tengo también un problema de salud. Eso lo dije desde un principio. Lo voy a repetir ahora. Tengo algo en mis piernas. No puedo eh, tener normalidad en esto. Me tiene limitado. Sin embargo, he orado a Dios, otros han orado por mí y permanezco en esta misma situación. Yo no me estoy comparando ahora con el apóstol Pablo ni en lo más mínimo. Es- Eso no tiene comparación. Pero sí estoy diciendo que también le he pedido a Dios y me mantengo en la misma condición de mis piernas. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace con cada hijo y a todos nos da lo mejor. Pero para decir, yo sigo a Dios, yo tengo que estar dispuesto a permanecer en Dios y obedecer su palabra, porque eso es lo que significa y mis palabras permanecen en ti. Sigo leyendo el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. No voy a hacer ninguna observación con respecto a este tema o a este texto, porque no es el tema que nos ocupa. Pero sí voy a usarlo solamente para decirles esto. Llevar fruto, mucho fruto, no significa frutos diferentes. Mucho fruto significa que los frutos del Espíritu están presentes en nuestra vida, que nuestra vida está en armonía con Dios, que nosotros somos fieles observadores de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pablo, perdón, Juan le dice, o Jesús le dice a sus discípulos, Juan es el que está registrando esto. Jesús le está diciendo a Juan y a los discípulos y le está diciendo esto a todos sus seguidores en todo tiempo. Como el Padre me amó, dijo Jesús, también yo os he amado y nos sigue amando. Eso lo añado yo, porque Dios siempre nos ama. Entonces dice, permaneced, permaneced en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor de Dios? Lo que significa pertenecer en el amor de Dios es una constante, es algo dual. Dios nos ama, independientemente nos ama, pero nosotros debemos amar a Dios. Cuando Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, entonces pertenecemos a Dios. Y lo que los cristianos debemos hacer es permanecer en el amor de Dios. Dice entonces la palabra, en versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. He escuchado a muchas personas que se dicen ser de la Iglesia de Dios, no de la denominación que se llama Iglesia de Dios, porque ese es el nombre que lleva una organización cristiana. Me estoy refiriendo a todo el que de verdad cree que pertenece a la Iglesia de Dios. Aunque en la Iglesia de Dios
en cualquier denominación cristiana, hay hijos de Dios que son fieles, que son verdaderos, y hay otros que no son fieles ni son verdaderos. Aquí la Biblia está hablando de las personas que son fieles o que luchan por ser fieles y que tratan de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, he escuchado a personas diciendo, Cristo guardó los mandamientos del Padre, yo guardo los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles son los mandamientos del Padre en este caso? ¿Y cuáles los mandamientos de Cristo en este otro caso? He escuchado personas que se llaman cristianos que dicen, los mandamientos del Padre son los 10 mandamientos, el decálogo. Cristo guardó, observó esos 10 mandamientos. Como que Cristo los guardó, yo no tengo que guardar los mandamientos del Padre. Ese es el razonamiento que usan. Entonces dice, yo como seguidor de Cristo, como cristiano, lo que tengo que hacer entonces es guardar los mandamientos de Cristo. Pero en la Biblia no hay una sola declaración que diga que los mandamientos de Dios, los mandamientos que tienen que ver con el Padre, son uno y los mandamientos que tienen que ver con Cristo son otro. Yendo al análisis del pacto nuevo, el pacto que Dios hace con su iglesia, con la iglesia cristiana, dicen algunos cristianos, y digo yo, no algunos, la mayoría de los cristianos, que esos mandamientos Cristo los clavó en la cruz, o cuando Cristo muere, ya eso queda clavado en la cruz. Ya no hay más mandamientos para los que siguen a Jesús. Y ahora los que siguen a Jesús es guardar el mandamiento de Jesús, que Jesús dijo que hay 2 mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas y con todas nuestras fuerzas. Segundo, amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios sobre todo, ya no tengo que guardar cada uno de los mandamientos que dicen que amamos a Dios. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ya no necesito señalar los 6 mandamientos uno por uno de lo que significa amar al prójimo. Pero estas no fueron las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron que el primer mandamiento, el importante, el número 1, es amar a Dios. Y ahí se refiere a los 4 mandamientos que en la tabla de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, los cristianos, los seguidores de Dios, hacemos. Digo cristianos y seguidores de Dios porque en toda la Biblia solamente se le llamó cristiano o se le llama cristiano a los que hemos vivido de Cristo para acá, de Cristo para allá, han sido los hijos de Dios y parte grande de los hijos de Dios ha sido el pueblo de Israel. Y Dios en un conjunto habla del pueblo de Israel, que de eso hemos hablado y volveremos a hablar. Pero el segundo mandamiento, que tiene que ver con nuestra relación con nuestro semejante, es la misma. La ley del Padre y la ley de Cristo es la misma. Si nosotros vamos, como estamos estudiando, a estudiar uno por uno los mandamientos que Dios le dio
a Israel cuando lo constituyó como nación. Los mismos mandamientos que están en la tierra, como lo hemos demostrado en nuestro estudio, esos mandamientos son 10. Eso es el mandamiento de Dios. Cuando nosotros estudiamos el nuevo pacto y la ley de Dios se escribe en nuestros corazones, que el Espíritu Santo le escribe en nuestros corazones, ya no en tabla, sino en nosotros mismos, que también hemos hablado, es la misma ley de Dios. ¿Qué está diciéndonos a nosotros estas declaraciones que estamos estudiando? Vamos a prestarle atención ahora a este texto, analizando las palabras que se dicen. Vuelvo a leer Juan 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, si ustedes guardan mis mandamientos, si guardan mis mandamientos, si ustedes observan mis mandamientos, si obedecen mis mandamientos, vamos a permanecer en el amor a Dios. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual yo guardo los mandamientos de Dios? La razón por la que los seres humanos guardamos los mandamientos de Dios es porque amamos a Dios. Esa es la razón principal. Ahora una persona puede pensar, si yo no guardo la ley de Dios, me voy a perder. Si yo no guardo la ley de Dios, voy a morir para siempre. No estaré en el reino de Dios. Entonces tengo miedo de no guardar la ley porque tengo miedo de perderme. Y porque tengo miedo de perderme, entonces trato de guardar la ley de Dios, pero en este caso trataré de guardarla con mi fuerza, porque no tengo la conexión del amor. Pero cuando uno dice, yo amo a Dios, y es verdad que ama a Dios, guarda los mandamientos de Dios no por miedo, guarda los mandamientos de Dios por amor a Dios. Voy a hacer dos comparaciones con respecto a lo que estamos diciendo. Cuando Jesús muere en la cruz, los discípulos quedaron chasqueados. Ellos amaron a Dios, pero también amaban las grandezas que iban a recibir según pensaban cuando Dios estableciera su reino. Y Dios pusiera su reino en este mundo. Y querían ser los primeros en el reino de Dios por las ganancias que iban a recibir. Pero cuando Cristo muere, abandonan a Cristo. No que dejan de estar con Dios, pero el miedo fue más grande que el amor. Y como que estaban miedosos, se escondieron. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les ayudó a entender y ellos entendieron lo que Jesús había hecho, amaron a Jesús y a Dios miedo, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles y fueron victoriosos. Pero dentro de aquellos mismos cristianos en aquel tiempo hubo algunos que dejaron a Dios, que dejaron de seguir a Dios. Y son casos que están señalados en la Biblia, como por ejemplo Judas amaba más al dinero y a Jesús, por eso lo traicionó. Ananías y Zafira amaban más a Dios, a las riquezas y a las ventajas materiales que ellos pensaban alcanzar y por eso hacen su plan de estafar a la iglesia, dándole algo, quedándose ellos con los demás y viviendo entonces de la iglesia. El motivo era el temor. Pero otras personas que tenían un miedo
pánico, a la persecución, a la muerte, abandonaron a Dios. ¿Cuántos millones de personas murieron como mártires de Dios? ¿Y cuántos abandonaron a Dios por miedo? La única razón es guardar la ley de Dios por amor, no por miedo ni por ganancias, sino por amor. El otro ejemplo que iba o que quiero señalar es muy breve y muy sencillo. Un hombre y una mujer se casan. No todos los matrimonios son producto del amor verdadero en los dos. Cuando un hombre ama a su esposa de verdad, no la traiciona. Pueden venir otras mujeres más bonitas, más hermosas, más capaces, pero no traiciona a la mujer que uno ama, porque la ama. Y el amor que siente por su esposa es mayor que el que pueda sentir por cualquier otra. Cuando una mujer ama a su esposo de verdad, tampoco lo traiciona, porque es una relación basada en el amor. Y la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se casan y se aman de verdad, llegan a ser una sola carne. Y no nos estamos refiriendo a las relaciones sexuales, porque eso mucha gente lo practica y no significa que sean una sola carne, significa que es una cosa más que se hace. Y hay personas que son esclavos de eso. Pero cuando el amor está, hay fidelidad. Y aquí, después de analizar esto, vamos a ver otra cosa más que se está diciendo en este texto. Repito, por lo tanto, desde el inicio, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Noten la declaración. Voy a hacer dos declaraciones y ustedes van a notar la diferencia. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecen en mi amor. La otra, si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué diferencia notamos? Una cosa es permanecer en el amor y otra permaneceréis, o sea, permanecerán en mi amor. El fruto en el seguidor de Dios, el fruto del amor en el seguidor de Dios es algo que hace que nosotros permaneceremos siempre, añado siempre, que señala futuro. Un hijo de Dios escucha la palabra de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si amamos a Dios, permanecemos en su amor. ¿Qué cosa es permanecer en el amor de Dios? Guardar sus mandamientos. La Biblia lo enseña. La Biblia lo dice con claridad. Entonces, el texto este termina diciendo, dice, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Aquí está hablando Jesús de él como un ser humano. Hago esta señalación porque Dios es el dador de la ley. La ley refleja el carácter de Dios. Cristo como Dios, Él es Dios y Él no guarda la ley como las personas o las criaturas que Dios creó. Dios, que la ley de Él, la ley moral, refleja quién es Dios, no se adora a sí mismo. Dios no guarda los mandamientos como su criatura, porque a quien se adora
y se reverencia es a Dios. Cristo está hablando de él cuando era hombre. Aclaro la declaración que acabo de decir cuando era, porque todavía Jesús, por amor a nosotros y por amor a Dios, por amor a su plan de redención, sigue siendo Dios. Pero hay una diferencia en el Hijo de Dios, en Cristo, me refiero en Cristo, en Jesús, el Hijo de Dios, antes de venir a la tierra. Cuando Cristo se hace un ser humano y viene a la tierra, en todo momento, como humano, obedecía a Dios. En todo momento, como ser humano, era obediente a Dios y guardaba la ley de Dios. Como Cristo, como humano, guardaba la ley de Dios porque en el plan de la redención, el Hijo de Dios se hace un hombre y es obediente a Dios. Tiene que obedecer a Dios, porque si no obedece a Dios, peca. Y si peca, viola la ley de Dios. Cristo ama al Padre y cuando se enfrenta en las luchas y en las pruebas, se mantiene fiel al Padre, se mantiene fiel a Dios. El diablo no lo pudo engañar en sus tres tentaciones y cuando llegó el momento en el Getsemaní de hacer el sacrificio para salvarnos, tampoco el diablo lo engañó, porque por amor a Dios y por amor a sus criaturas, Dios hizo el sacrificio y murió por nosotros. Cristo amó a Dios y estuvo firme en Dios. Si nosotros amamos a Dios y guardamos la ley de Dios como Dios dice, no vamos a decir después, ya Cristo guardó la ley por mí, ya yo no tengo que guardarla, porque el amor de Dios y en Dios es perenne en los que somos hijos de Dios. Si nosotros vamos a ser personas que seguimos a Dios de verdad, siempre vamos a amar a Dios. Y si nosotros somos personas que amamos a Dios, vamos a ser constantes en nuestro amor a Dios. Por lo tanto, permaneceremos siendo fieles a la ley de Dios. Hay algo más que decir sobre esto y acerca de este mismo tema, pero me he alargado en este tema. Termino aquí y en la próxima grabación continuaremos con este análisis. Pero termino diciendo, dijo Jesús, si me amas, si me amáis, guarda mis mandamientos. Comparte este tema con otra persona para que pueda ser ayudada. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.